palabra de Dios siempre la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice así: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice. ¿Quién dice? El Dios de Israel, ¿verdad? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días, dice el Señor, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los ancianos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana, vengo delante de ti, Señor, trayendo tu palabra tal cual tú nos has dado a conocer. Que en esta mañana, Señor, toda necesidad sea suplida a través de tu palabra. Que toda necesidad que hemos traído a tu altar, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor, seas tú hablando a través de ella, oh Dios, y dando la fortaleza necesaria. Espíritu Santo de Dios, te pido y te ruego en esta mañana que sea usted, Señor, tocando cada corazón y cada mente. Que esta palabra no se vaya vacía ni regrese vacía, sino que llene, Señor, el corazón de cada hombre, de cada mujer. Que sea usted contestando las oraciones, oh Dios mío, a través de ella. Padre, hoy disponemos nuestro corazón, porque en tu palabra dice que un corazón contrito, humillado, tú no lo desprecias. Y hoy, Dios mío, nos humillamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre, para que tu palabra sea quien llene el corazón de cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, te ponemos a ti primeramente. Usa nuestra boca de una forma poderosa, Señor. Abra los oídos espirituales para poder entender y comprender lo que tú tienes para la iglesia, Señor. Porque reconocemos que estamos en los últimos días. Reconocemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, donde tu palabra, Señor, es escasa. Pero gracias a ti, Señor, tú hablas cada día a través de ella nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema de esta mañana es ¿por qué escasea la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos vivir en escasez? Y ya les dije, quiero que nos olvidemos de la parte material del pan, de los tamales, de la tortilla. No, olvídense de todo eso. Vamos a hablar espiritualmente, porque aquí Dios está hablando escasez de la palabra, y la palabra solo la podemos entender y comprender espiritualmente. Entonces yo vuelvo y repito, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos vivir en escasez de la palabra? Y usted me dirá, hermano, pero tanto que se predica la palabra, tanto que se enseña por las redes sociales, en la iglesia. Pero déjeme decirle que la verdadera palabra
está escaseando en los últimos tiempos. Esta es una sentencia para el sacerdote Elí. Y si usted la lee, amado hermano, es una palabra tremenda que Dios le manda a través del profeta Samuel a Elí. Y Dios le estaba diciendo a él que las consecuencias de que él no había puesto a Dios primero en su casa serían terribles. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hoy en día estamos poniendo a Dios en segundo plano? ¿Cuántos de los que estamos aquí, Dios es el menos que nos interesa en nuestros hogares? Pero usted me puede decir, hermano, pero yo vengo a la iglesia, yo vengo a la oración, yo vengo al discipulado. Y no está mal lo que lo haga. Pero ¿será que Dios es el primero en tu corazón? ¿Será que la palabra de Dios está hallando cabida en el corazón de cada uno de nosotros? Y usted me va a decir, hermano, esa palabra es muy dura. Sí, pero es necesario, amado hermano, que así como Dios le habló al sacerdote Elí a través del profeta Samuel, es necesario que hoy también Dios nos hable a través de su palabra. Y las consecuencias que iba a tener este sacerdote fueron terribles. ¿Por qué? Porque este hombre enseñaba en el templo. Este hombre predicaba la palabra, pero escaseaba la verdad de Dios en él. ¿Cuántos de nosotros hoy en día está escaseando la verdad de Dios en nuestro corazón? Hermanos, cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, las consecuencias serán muy difíciles. Porque a veces estamos poniendo la mirada en otras cosas. Y mire, ¿por qué yo me enfoco en esto? Porque qué cosa nos agobia a nosotros. Una es el trabajo. Pero decía alguien por ahí, cuando usted pone el primer lugar, el trabajo, déjeme decirle que cuando ya esté enfermo, su patrón lo va a cambiar por otra persona. Y le va a decir, ya no rinde. Le va a decir, venga más temprano. Y si usted no viene más temprano, lo despido. ¿Y qué va a hacer usted cuando todo eso le diga? Por un tiempo, amado hermano, todo eso se va a quedar. Y siempre le digo, no es malo que nos enfoquemos en trabajar, pero siempre que el primer lugar lo tenga Dios en el corazón del hombre. Dice que Elí era un sacerdote de Dios y seguramente él iba al templo, predicaba la palabra de Dios, pero el hecho que él no estaba enseñando en su casa, eso era algo desagradable delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, amado hermano, le estamos enseñando a nuestros hijos en la casa? Porque mire, decía un pastor algo muy tremendo. Habemos cristianos, dice que solo vamos a la iglesia y solo allá oramos, solo allá le cantamos al Señor, pero en nuestros hogares no nos acordamos de Él. Y si usted está en la iglesia, solo en la iglesia adora al Señor, usted está pasando por un momento difícil en su vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos solo cristianos en la iglesia, pero en la casa o afuera no lo somos. Y esa era la situación que estaba pasando con Elí, que él predicaba la palabra dentro, en el templo, pero donde primeramente tenía que enseñar que era su hogar, lo estaba dejando por fuera. Y es por eso, hoy, amado hermano, que hoy vemos en la sociedad lo que está viviendo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres estamos dejando de enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Fíjate, el día de la reunión que tuvimos de hombres allá en la iglesia de Rey Jesús, me gustó algo de lo que un hombre enseñó, un varón enseñaba. Y él decía, nosotros, mi padre nos abandonó, pero desde pequeño nuestra madre, ella ponía, dice, los textos bíblicos, los pegaba en la pared, los pegaba en la puerta, en todos lados. Y nosotros fuimos creciendo con esa mentalidad, que nosotros leíamos cada papelito que nuestra madre nos enseñaba. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estamos haciendo eso? Yo estoy hablando por mí, no lo estoy hablando por usted, porque esta palabra yo la tomo para mí.
amado hermano, es tiempo que reaccionemos. Es tiempo que usted y yo comencemos a ver las cosas desde adentro. Porque estamos a veces abandonando a nuestros hijos y no estamos enseñándole la palabra. Estamos diciendo, vamos a ir allá. Y cuando el pastor dice, vamos a ir allí, a mí me agrada cuando tenemos que salir, porque tenemos que salir, es cierto. Pero a veces la necesidad está en la calle, pero más está en el hogar, está en la casa o está en la iglesia. Tenemos que darnos cuenta, amado hermano, que nosotros somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos lo que concierne a Dios. Yo siempre recuerdo mi niñez por lo mismo, y no es que haya sido en lo económico, haya sido bueno, pero siempre le digo, aunque mi papá era un hombre muy rígido, pero desde allá formaba los valores. Nosotros éramos tal que él nos pedía que toda la semana nosotros teníamos que aprendernos un texto bíblico, porque todos los domingos íbamos a la iglesia a decir ese texto bíblico que lo habíamos aprendido. Los aprendíamos de memoria ese versículo. ¿Cuántos de nosotros hoy no lo sabemos ni un versículo bíblico? Y tenemos 10, 15 años de estar en una iglesia. No hay hábito de leer su palabra. Y el pastor decía, hoy en este año lo vamos a enfocar en solo enseñar su palabra, porque es allí, amado hermano, donde nosotros podemos avanzar. Porque mire, el niño de hoy es tan inteligente, amado hermano, que rápido aprende. Esos teléfonos, yo no sé cómo aprendan a usarlos. Yo cuando quiero hacer algo, yo le digo a Brian, mira, hazme esto, porque yo solo para llamar y todo eso es lo que sé. Pero ellos se saben la tecnología hasta más no poder. Pero en verdad, ¿cuánto de la Biblia saben? Es necesario que comencemos a hablarle a nuestra casa, porque estamos viendo la necesidad de otra gente. Y mire, esta familia se está desintegrando. Este hijo, ¿cómo es? Pero ¿cómo son los de nosotros en la casa? Estamos viendo lo que está pasando allá afuera, pero estamos perdiendo lo que pasó con Elí. Que Elí se enfocó en estar en la iglesia enseñando, y no es que fuera malo, pero él no era quien para reprender a sus hijos, ni decirle que estaba mal lo que estaba haciendo. Dios le dice en el verso 30, mire qué tremendo: yo honraré a los que me honran. Si usted y yo no estamos honrando a Dios, Dios no lo va a honrar a nosotros. Dios le mandó esta palabra a través del profeta Samuel a este hombre, a este varón, y era un hijo de él. Dios lo ha puesto a servir en el templo, pero él descuidó lo más preciado, que es la familia, porque el primer ministerio que Dios nos ha entregado, amado hermano, es la familia, y el cual nosotros la estamos descuidando. Porque el primer lugar donde necesitamos a Dios es honrándolo en el hogar, en nuestra casa. En la iglesia es bonito, amado hermano, aquí es bonito venir a cantar, venir a escuchar, es bonito. Pero ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? Y usted me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué podemos convivir con los hermanos? Podemos escuchar su palabra, podemos agradar a Dios cantando y exaltándolo, su nombre. Pero hermanos, estamos trayendo a Dios a la iglesia nada más. Pero estamos llevando a Dios a nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo para llevar ese pan que no tiene que faltar en nuestros hogares? A veces como padres nos preocupamos porque nuestros hijos tengan zapatos, tengan ropa, porque tengan su estudio. Y como les digo, ese es el deber como padre. Pero más tenemos que enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios. Porque dice, instruye el niño en su camino, para cuando aún fuere el grande, no se va a apartar. Hay cosas que quedan en nuestros hijos grabadas en nuestro corazón cuando usted y yo les enseñamos.
que eso algún día, esa palabra va a dar fruto. Que esa palabra, amado hermano, ellos no se les va a olvidar. Por muy pequeño que esté un niño, usted puede decir, él no entiende. Claro que entiende. Pero estamos dejando varias, dice, nuestras cosas, y por eso, por esta razón, la palabra de Dios está escaseando. La palabra de Dios en estos tiempos está escaseando. Hoy se ha levantado una apostasía, amado hermano, decir que predican el Señor de Dios, predican de la Biblia, pero tal cual estas religiones son torcidas. Y es por eso que la palabra de Dios, la verdadera, es poco donde se predica y donde se enseña. La palabra de Dios va a escasear cuando nosotros olvidamos de predicar la palabra de Dios en nuestra casa. Hermanos, hay algo triste en nuestros días. Lo triste es que están multiplicando las religiones. Si usted me dice cuántas religiones hay hoy en día, son muchas. Pero ¿cuántas de estas religiones están predicando su palabra como tiene que ser? Y si usted le pregunta y si usted le dice, no, ellos están en lo correcto. Pero verdaderamente esta palabra es la verdadera. Porque a veces nos equivocamos y decimos, oye, si a este presidente le vamos a dar el voto, ¿sabe por qué? Porque dice que Dios es aquí, Dios allá. No, amado hermano. Si ya vimos su palabra que dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos de los cielos. Por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle cabida a que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Ya no es tiempo, amado hermano, de que venir a escuchar, sí es bonito, pero es necesario que usted y yo comencemos a decirle al Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra. Pero ¿cómo lo va a hablar? Es estudiándola, es meditando en ella. Dice que de día y de noche meditarás en ella. Muchas religiones. Y aquí podemos mencionar, amado hermano, muchas, algunas o muchas de ellas. Ya conocemos o hemos oído mencionar sectas y algo más. Pero la palabra de Dios dice, está escaseando en estos días. Por eso en el libro de Amós 8:11 dice, que aquí dice, vienen días, dice Jehová del Señor, Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Mire qué dice. ¿Y usted cree que esos días ya no están? Es que cuando nosotros solo leemos y dice vendrán días, van a venir. No, hermano, que su oído está atento a lo que estamos viviendo. La alabanza que cantábamos decía que la novia está lista, pero ¿cuántos estamos listos? Que si Dios viniera ahorita lo vamos con él. No, pero no lo diga amén porque solo porque yo le digo, yo lo inquieto a que diga amén. No, tenemos que tener una convicción en nuestro corazón a estar seguros que si Dios viene hoy lo vamos con él. Entonces esa palabra que vimos o que estamos leyendo no es que vendrán, ya está pasando. La palabra verdadera es escasa hoy en día. Y usted me puede decir, pero hermano, pero tantas iglesias que hay, sí. Pero cuando usted mira y se va a la palabra, nos están enseñando cosas que no están conforme a lo que Dios quiere. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales Él va a enviar hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Pero a veces, amado hermano,
Cuando lo tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Hay gente que está hambrienta y quiere escuchar la palabra de Dios, pero ¿sabe cuál es el problema? Que está escasa. Así como en los días del profeta Samuel, hoy en día, amado hermano, esa palabra ya está dentro de nosotros. Hay gente que usted camina por la calle deseando que alguien le dé una palabra, pero nosotros no somos dignos ni de abrir nuestra boca y decirle: Dios te ama. Hay gente, amado hermano, hoy en día muriendo con una necesidad de Dios, pero está escaseando. Mucha gente que tiene dinero, mucha gente que está alentada, que no necesita cosas materiales, pero necesitan una palabra para que se puedan levantar. Pero ¿quién será aquel valiente o aquella valiente que se levanta para poder enseñar su palabra verdadera? Por eso que en el libro de Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Para Jesús era duro ver cuando aquella multitud lo seguía, en que a uno lo seguían porque les daba de comer, pero habían quienes que tenían necesidad de escuchar. Y dice que eso le conmovió el corazón a él, en ver a aquellas personas dispersas, confundidas, en aquellas personas que no hallaban para dónde correr, porque había una necesidad de su palabra. ¿Y qué está pasando hoy en día? Hermano, mire que está difícil, me voy para otro lado, aquí no se puede vivir, yo no sé cómo le voy a hacer. Hermano, mire que yo tengo que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque la necesidad de la palabra verdadera hace falta en su corazón. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado una palabra que no hemos creído ni queremos creer? Hay gente hoy en día que está desamparada, no porque no le falte su papá, su mamá, porque le falte su esposo, su esposa, sus hijos, no, está desamparada espiritualmente. Habemos quienes que reímos y al parecer es porque no tenemos una necesidad, pero espiritualmente estamos secos. Espiritualmente hay una necesidad grande, que Dios venga a nuestra vida a transformarnos. Mire, hermano, yo a veces he venido a la iglesia y me he ido, y yo creo que me he ido peor. Como les digo, esta palabra tal vez no sea para usted, pero a veces nos vamos de aquí sin ninguna esperanza. Nos vamos de aquí escuchando esta palabra, lo que Dios ha dicho, y nos vamos con el mismo pensamiento que traímos o peor. ¿Sabe por qué? Porque hay una necesidad que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice, hay mucha gente que está desamparada, que ha estado escuchando de iglesia en iglesia, poquito y poquito. Mire, amado hermano, a veces creemos que cambiarnos de iglesia es lo mejor. No es eso. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra del Señor, pero no está escuchando realmente lo que Dios ha dicho a su pueblo? Dios quiere que ya no haya esa necesidad de su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Dios quiere, amado hermano, que usted y yo comencemos a creer en la palabra verdadera. Muchos allá afuera te van a enseñar cosas que Dios no le agrada, y a veces a eso somos los que le creemos.
Porque hay personas que están desamparadas aún dentro de la iglesia. No es fácil escuchar gente que dice que conoce de Dios, pero cuando usted habla con ellas, le damos lo que en verdad andamos en nuestro corazón, una desesperanza. Yo a veces le digo a mi esposa: mira, vienen días malos. Y ella me dice: ¿usted para qué dice eso? Si usted predica, usted enseña. Pero si usted lo lee en la Biblia, dice que vienen días malos, hermano. Pero ¿para quién son esos días malos? ¿Es para usted y para mí? Entonces, usted tiene que decirle a la gente conforme a la palabra: mire, hermano, y es que ya lo sabemos, estamos en tiempos difíciles, tiempos malos, porque la Biblia así lo dice. Pero también nosotros sabemos dónde está puesta nuestra esperanza. Señor, en que hoy solo tenía una tortillita, pero gracias te doy. En que sea con chile comí hoy, pero qué rico comí. El problema de nosotros, ¿sabe qué es? Que estamos creyendo en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos lograr y no en lo que Dios ya hizo. Mire, amado hermano, yo tengo un crédito y cuando voy a pagar a mí me da risa a veces, porque voy a cancelar y yo ya estoy pensando y cuando ya va a venir el otro mes y es acabando que estoy pagando ese mes. Y digo: Señor, y ya, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en mi vida? Digo yo le digo al Señor. Yo le decía a mi esposa: mire, tiene que haber en nosotros esa esperanza, pero una esperanza viva. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros, y en la alabanza cuando el pastor decía que volvamos a la casa de papá, yo me acordaba del hijo pródigo. Pero muchos de nosotros estamos pasando ese momento difícil y no queremos regresar a la casa de papá. Muchos de nosotros estamos comiendo con los cerdos y no queremos regresar donde en verdad hay abundancia. Pero de usted y de mí depende regresar a la casa de Dios. Regresar donde usted no necesita nada más que creerle a Dios. Pero mire, es bien tremendo lo que se está viviendo hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque la maldad se está multiplicando. Mire, el día de antier yo miraba cómo mataban a un padre de familia y junto con él tenía su bebé y también fue asesinado. Fue asesinado. Mire, amado hermano, es tremendo lo que se está viviendo, la violencia. Yo no necesito decirle a usted lo que está pasando. Usted está viendo en las noticias lo que pasa. Pero hay cosas que tienen que inquietarnos a nosotros, lo que Dios ya dice a través de su palabra. Entonces, ¿será que en verdad hay escasez de palabra en nosotros? ¿Será que en verdad aquí no se predica la verdad? ¿Será que en verdad es que nosotros estamos enseñando otra cosa que a Dios no le agrada? Yo creo que depende de nosotros. Yo le decía, para Dios no hay nada difícil, amado hermano, suplir lo que nosotros necesitamos. Pero aquí no se trata de Dios, se trata de nosotros mismos. Gente que gente dice que está yendo a la iglesia y que ni siquiera han sido salvos. Y usted me puede decir: hermano, yo estoy en la iglesia, y usted sabe, hermano. ¿Cómo nosotros los comparamos? ¿Cómo vivimos a través de la palabra? Yo no vengo aquí a juzgarlo ni decirle: hermano, usted anda mal y usted no es salvo, no. Pero por eso les decía, en aquel gran día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre predicaba, en tu nombre enseñaba. Pero qué triste que el Señor los va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Y dónde estaba esa gente? No dice que los que no conocían de Él, dice
necesario que la iglesia despierte. Es necesario que usted y yo nos demos cuenta dónde Dios nos ha puesto, dónde Dios nos ha traído. Y tal vez este no sea un mensaje alentador donde yo te puedo decir, Dios te va a bendecir. Claro que Dios te quiere bendecir, pero también quiere que nosotros entendamos lo que estamos viviendo en estos tiempos, porque son los últimos tiempos. Porque hay personas que usted le pregunta que si Cristo viniera, lo que le dije yo, si Cristo viniera hoy, ¿se va con Él? ¿Y qué responde? Pregúntele a usted, a alguien, hermano, si usted viniera, si Dios viniera hoy, ¿usted cree que se va con Él? Platicaba con alguien, con una persona que desde hace varios años, amado hermano, se congrega, y le pregunté, ¿usted es salva? Y respondió que sí. Y dice, y yo le pregunté, ¿por qué? Y dijo, yo soy bautizado, yo canto en la iglesia, yo predico, yo sirvo, yo soy diácono. ¿Qué? Pero ¿será que por eso somos salvos? Porque usted me mire predicando a mí, porque me mire que hago cosas que parecieran que están bien delante de Dios. Es tiempo que nosotros, amado hermano, le digamos al Señor, estoy aquí desnudo delante de ti. ¿Qué quieres que yo haga? Como le dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, soy bautizado, tengo un cargo, y no es que está mal, pero la cosa es que hay escasez de palabra. Y escasez de palabra en nuestras vidas. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí por lo menos lo sabemos y quieran unos 5 a 10 textos, pero así como que los vamos a citar de tal manera? Cuando el tiempo de tribulación, de angustia o algo que usted tiene que enfrentar lo espiritual, ¿cómo vamos a decirle al Señor, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice lo otro? ¿Y cómo usted cree que Dios va a responder? No, pero no, es que ahí no. No, si Dios lo dice y usted le cita la palabra tal como es, Dios no tiene por qué decir que no está escrito. Pero a veces mencionamos una cosa con la otra y ni sabemos. Y mire, el enemigo es tan astuto que le dice, que si usted le dice, pero dígame a dónde dice eso. No, que allá en la Biblia. Que allá en la Biblia dice. No, hermano, es necesario que nosotros comencemos a estudiar la palabra. Que el enemigo no se aproveche de lo que usted no sabe todavía. Dice que no por el hecho de congregarnos en una iglesia es que ya somos salvos. Debemos de asegurarnos que hemos sido salvos a través de Jesucristo. Porque no todo dice el que me dice Señor, Señor. Nosotros, usted, tenemos que estar seguros que hemos conocido a Jesucristo. ¿Por qué regresó el hijo pródigo a la casa? Una, porque le dio hambre, va. Y la otra, porque él sabía dónde vivía su papá y quién era y que allí había todo. Porque él dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he fallado contra ti y contra el cielo, y hazme como uno más de los jornaleros. Pero ¿cuántos de nosotros hemos venido diciéndole al Señor, Señor, te he fallado? ¿Por qué no somos dignos de reconocer lo que hemos hecho? ¿Por qué no le podemos decir al Señor, Señor, yo soy esto, yo soy el otro? Pero a veces que el problema es que nosotros sabemos a veces cómo somos y queremos hacer al Señor como que Él no los conoce. Seamos sinceros con Dios. Mire, aquel hijo pródigo, él no tuvo pena de decir, mi padre me va a regañar, y aunque lo hubiera regañado se lo merecía.
porque se había comido todo lo que el papá le había entregado. Pero él dijo: voy a ir en humildad delante de mi padre y le voy a decir que no es necesario que me diga que soy hijo de él. Lo único que yo quiero es que me dé trabajo como un jornalero. Porque él necesitaba, amado hermano, suplir su estómago. Pero usted tal vez ahorita está comiendo bastante, tiene su tortillita, su chicharrón, qué bueno. Pero lo que necesita es su palabra. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy leyendo la Biblia y yo no la entiendo, pero tu palabra dice que usted, cuando nosotros le pedimos sabiduría, usted la da sin medida. Pero ¿cómo Dios nos va a revelar su palabra si ni siquiera la tocamos y la tenemos cerrada ya? Como decía el pastor en Salmo 91, la tenemos abierta nada más como un amuleto. No, amado hermano, es necesario que para no ser engañado, usted y yo nos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Hermano, que no me queda tiempo. Sí nos queda tiempo. A veces pasamos cuántas horas en el teléfono, lo digo por mí, yo no lo voy a juzgar a usted. Y mire, se nos hace tan corto el tiempo que usted se puede estar una hora y cuando acordó ya pasó una hora y no saben qué se le fue el tiempo viendo cosas en el teléfono. Pero a veces cuando leemos la palabra lo dormimos, y yo soy uno de ellos. Yo a veces leo la palabra y me duermo, me entra sueño. ¿Y quién es? El enemigo que no quiere que usted entre a lo que el Señor le ha dicho que es suyo. Elí no enseñó a sus hijos a temer a Jehová. No había una correlación de lo que Elí predicaba y de lo que estaba pasando en el hogar. O sea, no concordaba pues lo que Elí predicaba en la iglesia y lo que estaba pasando en el hogar, no. Por eso le digo yo, es necesario que lo que enseñamos nosotros también lo pongamos en práctica. Porque mire, decimos, es que mire, hermano, Dios dice que Dios es amor. Pero ¿cuánto amamos a nuestro prójimo? No, es que ese hermano me hizo una pasada que no se me olvida. No hemos nacido de nuevo. Porque cuando usted y yo nacemos de nuevo, no es necesario que usted se dé cuenta que el hermano no, hermano, si en verdad yo le he fallado, yo le pido perdón. Y aunque usted no ha hecho nada, hermano, perdóneme. ¿Por qué? Porque es necesario que la luz de Dios venga a nuestra vida. Es necesario que usted le diga al Señor: quiero conocerme como yo soy. Y eso, dice, pasaba muchas veces entre nosotros. Cuando queremos que nuestros hijos amen a Dios y nosotros venimos a la iglesia y estamos cantando, alabando, gozándonos, pero si en la casa no hay palabras de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a tener iglesia y familia vacías. Vacías, hermanas, sin nada. Vacías no significa de personas o tal vez, pero sí de la palabra del Señor. Y creo, dice, que no queremos eso para nosotros, para este tiempo. No queremos, amado hermano, que nuestro hogar, nuestra casa esté vacía de la palabra de Dios. Yo no sé si está muy fuerte el mensaje porque nadie dice amén. Y no quiero que me digan amén solo por esto. Pero mire, le voy a contar la historia. Yo pasé leyendo muchas cosas por querer hacer este mensaje. Incluso el día de ayer yo le decía a mi esposa, ni fui a trabajar por estar queriendo hacer el mensaje y no pude. No pude. Ya me dolía la cabeza y ya lo que hice fue, pues, dejé de leer y me fui a tomar un poco de café. Vine anoche, venimos porque fuimos a dejar una comida, la hora sea para Dios, a las 12 de la noche dejar una comida y todavía este mensaje no estaba predicado, no estaba escrito.
Me levanté faltando 5 para las 6 de la mañana y le dije al Señor, yo le decía al Espíritu Santo, deme una palabra. Porque yo no quiero ir a hablar palabra que yo solo por salir del paso lo voy a decir no. Y a las 6 de la mañana el Espíritu Santo dio esta palabra para usted y para mí. Y usted puede decir, hermano, pero tanto tiempo que le dio el pastor para que lo hiciera, hermano. Yo le digo, cuando Dios no quiere que uno hacer lo que uno quiere hacer, no lo deja. Yo sé que el pastor y lo que enseñamos, hermana Delfinita, y todo el que es que tenemos que ser así. Pero era necesario, amado hermano, que esta palabra viniera a nuestras vidas. Y se lo digo no solo porque yo estoy enseñando, sino porque a través del Espíritu Santo Dios dio esta palabra para la iglesia. Yo no sé si usted la quiere tomar o la quiere dejar, pero mi deber yo lo estoy haciendo. Mire, amado hermano, comencemos a orar por nuestra familia. Comencemos a predicar la palabra a la familia. A veces queremos ir a visitar a otras familias y todo esto está bien, pero estamos descuidando la nuestra. Queremos orar por otro país y de otros, pero no estamos orando por el país que Dios nos ha entregado. Hermano, que oremos por tal país. No, hermano, comencemos por la casa. Comencemos por lo que Dios nos ha entregado. Y mire, y si no nos interesa la familia, ¿cómo nos va a interesar otra persona? Dios quiere que de la misma manera que oramos por otros países, primero lo hagamos por el nuestro. Estamos amando nuestro país, a nuestra familia, tal vez no porque no lo conocemos. Salga y dése una vuelta y vea cuánta necesidad hay afuera, pero a veces también adentro. Hermano, mire que hay necesidad de Dios allá afuera, hay mucha, pero a veces hay más necesidad en la casa de nosotros. Mucha necesidad. Por eso que Mateo 9:36 ya nos decía que Jesús, al ver la multitud, él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué Jesús miraba esto? Porque él sabía que era necesario la palabra, pero la palabra verdadera, amado hermano. Porque hay quienes, como les decía antes, hay gente que está enseñando lo que no es verdadero. Pero usted y yo, como estamos estudiando la palabra, usted temprano se va a dar cuenta y decir, esa persona está mintiendo, esa persona no está conforme a lo que dice la palabra. Necesitamos que la palabra de Dios sea predicada, pero especialmente en los días en que vivimos. Mire que dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, ¿qué tenemos que hacer? Exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y para cuánto usted cree el día está cerca? Hermano, motivémoslos. Hermano, ¿será que yo puedo orar con usted? Dejemos una media hora para orar. Motivémonos. Hermano, mire que yo sé que usted sabe un poquito más de la Biblia. ¿Será que puede explicar esto? No me entiendo. Pero es cuestión de querer. Iglesia, el día del Señor está cerca. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Todo se está multiplicando: la maldad, el pecado, la avaricia, falta de amor, falta de perdón. Y estas son las señales que dice la palabra.
Dice que por la maldad del hombre, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso les decía, el padre matando a la madre no quiere al hijo. Y así, como estamos viendo, y en la palabra lo dice, amado hermano, no lo digo yo. Por eso es que la maldad se está multiplicando, y es por eso es la señal que usted debe darse cuenta: Señor, tú pronto vienes a esta tierra. Porque la palabra dice que como en los días de Noé. Y si usted mira cómo fue en los días de Noé, dice que se daban en casamiento, bailaban, gozaban. Y hoy está pasando lo mismo. No tenemos que ser tan inteligentes, amado hermano, o tan leedores de la palabra para poder entender lo poco. ¿Qué nos está viendo en el internet? ¿Qué es lo que nos está viendo en la televisión? Ahí te dicen, si no tiene parejas, yo estoy... Mire, hermano, yo no sé si usted ha escuchado eso. Que no tiene pareja, yo me caso con vos, y si no, no tenés novio. Y empiezan tantas cosas que le mete el enemigo por las redes sociales. Antes, ¿cómo enamoraba uno a la novia? Hoy no, hoy. Pero todo esto es señal que la venida de Dios se está dando. Si eres de otro sexo, te puedes... Mire, toda cosa que están permitiendo hoy, esa es mentira del enemigo. Pero usted y yo tenemos que darnos cuenta que la venida de Dios está cerca. ¿Por qué pasa todo esto? Porque no estamos enseñando a nuestros hijos a tener a Dios. Hermanos, dice, el pasado, el presente y el futuro es la palabra del Señor. Todo está escrito acá. No tenemos que inventarlo nada más, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, no. Si aquí está escrito. Y yo le decía a alguien, ¿cuánto tiempo pasó el hombre para darse cuenta que el hombre podía ir a la luna cuando ya estaba escrito? Nada de lo que el hombre se quiera inventar y decir, yo lo inventé, no. Todo está en la palabra de Dios. Pero tenemos que estudiar su palabra. Y dice que si no queremos que escasee, tenemos que hacer lo que nos toca. A lo mejor usted está pensando, ¿qué puedo hacer yo? Usted se ha puesto a pensar, y usted ha dicho alguna vez, sobre esto que está pasando, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hablar de la palabra. Yo tengo que enseñar que Dios viene. Pero tenemos, amado hermano, que hacer un compromiso nosotros con Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Dice que en cierta ocasión una mujer a los 6 años quedó sin papá y sin mamá, porque vino una enfermedad que acabó con la vida de ellos. Y era una enfermedad que se pasaba de generación en generación. En este pueblo se morían niños, se morían adultos. Pero esta mujer dijo, bueno, yo me voy a ir a estudiar a la universidad, voy a sacar un doctorado y voy a empezar a trabajar en mi pueblo. ¿Para qué? Para que esto ya no suceda. Porque así como yo quedé sin mamá y sin papá, yo no quiero que estos niños vayan a quedar también. Y se puso a estudiar esta mujer y sacó el doctorado y comenzó a ir de casa en casa, dice esta historia, y les decía qué síntomas tenían, y empezaba, bueno, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro, tiene que vacunarse. Y esa mujer empezó a trabajar por su pueblo. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo lo vamos a hacer nosotros a trabajar por Lepaera? Lepaera no quiere de Dios, amado hermano. Lepaera está enferma. Pero usted me va a decir, no, pero hermano, no estoy hablando en lo terrenal, estoy hablando en lo espiritual. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Y yo se lo decía, no sé si hablaba con el pastor o con alguien más. Yo le decía cuando fuimos al evento de hombres: mira, hermano, de Lepaera andamos bien poquitos, y ahí está el hermano Gustavo que fue con nosotros también. Mire, si venían más de la campa, de esta zona, venían más hombres, y nosotros de Lepaera bien poquitos. ¿Será que no hay una necesidad? ¿Será que no hay esa escasez de palabra en el hombre? ¿Por qué no tomamos, amado hermano, la actitud que tuvo esta mujer que dijo: yo voy a ir? Necesitamos a hombres y mujeres como ella. ¿Cuánto creen que es así? Necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha, amado hermano, y que digan: yo he visto esta necesidad, yo lo voy a hacer. Pero usted puede decir en esta mañana: yo también puedo hacer algo. Estamos a tiempo de hacer algo por Lepaera. Estamos a tiempo de hacer algo por las familias. Estoy a tiempo por hacer algo por mi casa. Yo quiero marcar la diferencia. ¿O es que usted no quiere ser diferente? Si usted no quiere ser diferente, pues como hemos hecho hasta hoy, sigámoslo haciendo. Pero si usted quiere marcar la diferencia, y no porque lo halague el hombre, no porque el hombre le diga: ese hombre, ese hermano, esa hermana, no. Usted dígale al Señor: yo quiero hacerlo porque a eso me han mandado. En este mundo donde escasea la palabra, yo estoy dispuesto, diga usted, y le podemos decir como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a hacer algo por la familia? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer algo por Lepaera y por Honduras? Muy pocos. Porque la palabra dice que los obreros, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no son muchos los que queremos ser obreros. Debemos creer, debemos orar, debemos tener una visión para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si mi hermana me pone Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Oiga bien, mire qué tremenda esa palabra. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Usted y yo no podemos decirle al Señor, no podemos invocar a Dios si no le creemos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, si usted ha escuchado la voz de Dios, si usted conoce quién es Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Ya voy terminando. Es por eso que en Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Porque nosotros mire qué dice. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: ¿cuántos podemos? No levante la mano porque lo voy a comprometer. Pero ¿cuántos podemos decir: heme aquí, envíame a mí? Yo quiero ir. ¿Cuántos valientes y valientas estamos aquí para hacer lo que Dios quiere que hagamos?
hagámoslo. No espere que el pastor le diga, hermano, será, no, hágalo. Y allí estaba Isaías dispuesto para predicar la palabra de Dios. Se necesitan personas que comiencen a predicar en los pueblos, en las ciudades, por el país, por el mundo, y porque siempre esté la palabra. Pero usted dice, yo no puedo hacer nada. Claro que sí podemos. Involucrémonos a hacer algo más de lo que hemos hecho hasta hoy. Yo le voy a pedir que se ponga en pie.